Esa es la fuerza vital de un movimiento, de un gran salto previsor de imaginación creadora a lo que tenía que venir y tendrá que venir para nuestra América, y lo digo aquí en esta noche histórica también, cuando la integración de nuestros pueblos se cumpla, a despecho de todos los que nos han perseguido en nombre de un nacionalismo malentendido. El líder político Víctor Raúl Haya de la Torre solicitó asilo al gobierno de Colombia en 1949 durante la dictadura del general Odría. Permaneció asilado en la residencia de la Embajada de Colombia en Lima durante 5 años, 3 meses y 3 días. Haya de la Torre creo que es el más importante líder político del Perú del siglo XX. Haya creó una doctrina, creó una posición, se ganó el apoyo de las juventudes. Es un hombre cuyo recuerdo hasta hoy perdura y es un hombre que ha dejado huella en la historia republicana del Perú. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en Trujillo en 1895 en una familia de abolengo con pocos recursos económicos. Desde joven fue luchador incansable por las reivindicaciones sociales, por la unidad de América Latina y la educación como pilar de la conciencia del pueblo. Conoció la miseria de las partes altas del Perú, la exclusión y la inequidad con los indígenas y los esfuerzos de organización promovidos por los anarquistas. En su primer exilio en México, ve la transformación tan grande que operó en ese país luego de la Revolución. Y en 1924 decide fundar el APRA Continental, un movimiento contra el imperialismo norteamericano y por la unidad de América Latina. De regreso a su país, se lanza a la presidencia en 1931, pero alteran los resultados para impedir su ascenso. Más que llegar al poder, lo dije el 8 de diciembre de 1931, llegar a la conciencia de un pueblo, poner una semilla de conciencia nueva. Y la hemos puesto, y está germinando, y está floreciendo. En el Perú y en América Latina de los 40 prevalecía más la dictadura que los gobiernos democráticos. El discurso de Haya de la Torre contra el imperialismo, las oligarquías y por la inclusión de los indígenas y los más pobres estremecía al Perú y asustaba a sus dirigentes. Los buques de guerra se levantaron en armas. No estaban de acuerdo con el gobierno y muchas observaciones le hacían, y entonces originaron un gran conflicto político. Y en ese conflicto político se culpó al APRA y a Haya de la Torre, ¿no? Se produce una movilización política porque entonces ya teníamos a un gobierno que era el gobierno Bustamante, pero que se había convertido prácticamente en un gobierno autoritario. A Haya de la Torre incauta su casa, la destruyen realmente porque pensaban que en la casa había algo, con lo cual podían inculparlo. Levantan los pisos, todas las cosas, y lo único que encuentran y se llevan es algo que Haya de la Torre guardaba con mucho precio, que era una colección que Walt Disney le había regalado. Inmediatamente cierran la Confederación de Trabajadores del Perú. Más de 20 o 25 medios de comunicación quedan también cerrados y capturan a todos los líderes del APRA. En ese entonces se dice que había en las cárceles un poco más de 3.000 o 4.000 dirigentes del APRA en todo el país. Haya de la Torre evidentemente tiene que esconderse. Van todos los líderes y se reúnen con él clandestinamente ya, porque ya están todos perseguidos, y acuerdan que Haya de la Torre se tiene que asilar. Y lógicamente él tenía que escoger, y él escogió Colombia. Y el 3 de enero de 1949, Haya de la Torre viene en un carro manejado por Alicia Cox del Arco y con una chica muy guapa, con un ramo de flores, se levanta y estaban la soplonería afuera para impedir que Haya de la Torre, estaba persiguiendo a Haya de la Torre y no pudiera entrar a ninguna embajada. Esta chica guapa se hace la que se cae y inmediatamente los soplones, que se llamaban en ese tiempo, los miembros de la policía, que eran soplones, inmediatamente van a recogerla, a ayudarla, a galantearla, y Haya de la Torre toca la puerta y entra
no se dieron cuenta que Víctor Raúl entraba. Así comienza la historia de los 5 años, 3 meses y 3 días. Entonces Víctor Raúl vino acá, las señoras se fueron y esperó la llegada del embajador Echeverri Cortés, que se encontraba en el Club Nacional. En cuanto Pelo llegó, se impresionó muchísimo. Él le prometió personalmente ayudar, consultó telefónicamente con Bogotá dijo: concedas ese asilo. Ante la hostilidad de la dictadura peruana contra la delegación colombiana, Bogotá retiró al embajador Carlos Echeverri Cortés y durante 3 años se suceden varios diplomáticos que deben ser relevados por el continuo asedio. Finalmente, en 1952, Bogotá envía como encargado de negocios en Lima a José Joaquín Gori, quien dirige el desenlace del asilo en 1954 y cierra el ciclo de los 5 largos años en que Haya estuvo como refugiado en la residencia colombiana. El embajador Gori, único sobreviviente de estos tiempos, en el 2014, a sus 107 años, entrega su testimonio. Empecé a organizar a Haya, que no se sentía bien en ninguna parte. Le organicé un departamento para él. La embajada, inmediatamente que él se metió ahí, el gobierno decidió rodearla. Mandó no sé cuántas gentes de tropa para rodear la embajada por todos lados, con fusiles y ametralladoras y motocicletas. Y a determinadas horas sonaba la preparación de las motos, de los pitos de las motos. Y en un momento dado introdujeron también entre los órganos de helicópteros. No vaya a que se volara por los techos o algo así. Este hombre leía, estudiaba todo el tiempo, se paseaba por fuera de los setos de árboles y las tropas que rodeaban lo insultaban, le decían la grosería más sucia. Entonces el gobierno decidió pedirle no pasearse más porque corría peligro y lo subimos a la terraza. En la terraza, con un perro que la adoraba, ahí se la pasaba en la terraza. De vez en cuando se filtraba algún pariente, algún amigo, etcétera, que conversaba con Haya, pero la actitud de no tener acceso ni a la prensa ni a otros medios era una cosa hermética. Quien pretendiera hacerlo se exponía muchísimo. A él le preocupaba mucho cuando él estaba acá el aspecto económico. Él se sentía, después de tanto tiempo, se sentía como una carga y no quería hacerlo. Trataba de ver cómo aportar, claro, cosa que no le era fácil a él personalmente estando encerrado, pero no generaba ingresos. Pero él contaba que, por ejemplo, cuando iba la señora de la casa, la empleada de la casa al mercado a comprar los víveres, la gente de los puestos del mercado le daban, porque ya la conocían a ustedes de la embajada, para el señor ahí de la torre, y le ponían gratuitamente todo tipo de víveres, ¿no? Entonces es curioso ver esa solidaridad de la gente, ¿no? que se expresaba en regalarle las cosas para la comida, ¿no? Y un momento dramático de su vida aquí, cuando la dictadura hizo zanjas, fosos alrededor de la embajada, argumentando que estaban poniendo cables telefónicos y ampliando la avenida, molestando tanto a la familia de la embajada. Una noche se anunció que sería asaltada la embajada por la policía y el ejército. Y él salió por la puerta principal y encontró al coronel Duarte, agregado militar colombiano, con una pequeña metralleta. Él me decía, tenía una pistola ametralladora. Y le preguntó qué pasa. Y Duarte le dijo, es que tenemos información que esta noche asaltan la embajada
y estamos aquí con los empleados con unos revólveres para defendernos. Tenemos que defenderlo a usted. Y Víctor Raúl, fue el momento más dramático de sus 5 años aquí. Subió al cuarto y él me lo dijo. En el momento que asaltaran la embajada, yo me quitaba la vida porque no podía convertirme en un tema de conflicto internacional para Colombia y el Perú. Antes de partido político debía ser Universidad Popular. E insistimos en el argumento. En un país subdesarrollado, la obra de su transformación, la obra de su revolución, tiene que ser paralela con la organización política, con el adiestramiento de la lucha social, la educación, para que la conciencia sea el motor constante que movilice y empuje a las masas a una verdadera convicción de lo que significa transformar un país. La cuestión política se complicó. Hicieron unas reuniones especiales en que Colombia propuso llevar el pleito a la Corte de La Haya y los aceptaron los militares peruanos, nombraron sus abogados y se habló la instancia en La Haya. El dictador Odría se niega a otorgar el salvoconducto a Haya de la Torre. Lo que se resolvía normalmente en pocos días o semanas se convertirá en años. Ante el estancamiento de las negociaciones, un año después, en 1950, el gobierno de Colombia lleva el pleito ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ante ese tribunal, Colombia, con sus más eminentes juristas, defiende la institución del asilo y la vida de Haya de la Torre. Después de un largo proceso, este caso se convertiría en parte fundamental de la doctrina mundial del derecho. Expidió 2 sentencias respecto al tema, diciendo de manera incompleta que el asilo debía cesar, pero que el Haya de la Torre no debía ser entregado a las autoridades peruanas. Entonces esa contradicción, debe cesar pero no debe ser entregado, esa incongruencia determinó que el asunto tuviese una polémica inacabable, hasta que Colombia pidió una segunda definición en una sentencia en que se reiteró sobre la necesidad, la urgencia jurídica de que el asilo cesase. Vino una situación en que todos los países latinoamericanos tomaron una posición sumamente firme, en cuya virtud se llegó a una especie de transacción, digamos. Haya la Torre sería formalmente, entre comillas, entregado a las autoridades peruanas, pero haciendo una declaración, y enseguida partía Víctor Raúl al exilio. Un hombre educadísimo, yo diría un aristócrata. Aristócrata en el sentido más amplio de la palabra, la gente educada, la gente refinada. Él tenía pues la idea de que había que dividir el día en 8 horas. 8 horas para descansar, las 8 para estudiar y las 8 para trabajar. El lunes había la reunión de todos los comités distritales. El martes había escuela de dirigentes, el miércoles comité ejecutivo nacional, el jueves coloquios, los coloquios que hacía él con el pueblo, y ahí iba cualquier cantidad de gente, lleno. El viernes reunión que teníamos que salir nosotros a los comités distritales de todo Lima, el sábado parlamento universitario, y el domingo había que estar con Haya de la Torre, es decir, invitarte, cantando, conversando de filosofía, escuchándolo al maestro. Y yo lo he visto, por ejemplo, sacar de su billetera sus billetitos y en cada billete poner de su puño y letra, poner APRA. Él decía, nadie rompe un billete, alguien va a ver APRA.
Y recuerdo que cuando un compañero, como veía que él en las noches, escribía sobre cada billetito APRA, fue y le consiguió un tampón, ¿no? Y un sello, APRA. Y fue y se lo llevó. Y dijo, jefe, para que no esté. No, le dijo. Eso, el sello y el tampón, es algo mecánico. En cambio, este es espontáneo. Si Ayer Latorre viviera hoy día, tendría pues Facebook, Twitter, todo, ¿no? Estaría completamente conectado a través de las redes, porque él mandaba cartas a montones. Usaba a veces seudónimos, otras ponía nombre propio, en fin, pero su acción era siempre comunicar. Si con ese método de comunicación creó el movimiento nacional e internacional que logró forjar, imagínense cómo sería si hoy día tuviera los instrumentos que tiene. Él decía, muy bien, justicia y libertad, pan con libertad, pero primero la libertad para poder exigir el pan, la libertad. Y hay una frase muy hermosa que se vincula a esta casa, cuando él dijo, yo perdí la libertad, la perdí con carceleros hostiles en la penitenciaría de Lima el año 1933. La perdí con asilantes generosos en la Embajada de Colombia del 49 al 54. Pero perdí la libertad. Lo más grande que tiene el hombre es la libertad. Y he sentido aquí el dolor de nuestro pueblo, sus anhelos recónditos, sus inquietudes, sus búsquedas de una solución para sus problemas. Y eso nos ha enseñado esta verdad que el aprismo enarboló a lo largo de toda su brillante historia. No hay que ir a buscar la realidad peruana o latinoamericana o indoamericana en China o en Rusia. Hay que ir a buscarla aquí y encontrar los caminos aquí. Supo enfrentarse a esta influencia europea omnipresente en nuestro cerebro y creó una concepción política distinta. Al partido de una sola clase obrera europeo le opuso el partido del Frente Único que incluía a las clases medias. Al concepto de terminar con la burguesía le opuso un concepto nuevo que era luchar contra el imperialismo, y eso fue lo que le dio enorme resonancia continental. Y además dedicó su vida a la educación como instrumento de riqueza, de igualdad para los más humildes. El año 31 no había Ministerio de Educación y Ayer Latorre lo propuso para que existiera. Y si vota la mujer, si el joven puede votar a los 18, si existe el pasaje universitario, si hay gratuidad de la enseñanza, se lo debemos a Ayer Latorre. Él planteó eso. Es más, él el año 21 plantea el Día del Árbol, cuando todavía no había visión de lo que podía ser el deterioro del medio ambiente. Yo creo que no ha habido sede diplomática en el mundo que haya soportado un asedio de 5 años. No conozco. 5 años, ¿no? Yo he sido embajador y sé lo que es cuando a uno le rodean la embajada. En París tuve algunas experiencias con Sendero Luminoso, gente que se acercaba, ¿no? Pero eran lapsos muy cortos, ¿no? Y la familia estaba muy angustiada, ¿no? Ahora, yo me imagino lo que ha significado para el embajador Gori estar en esta casa durante 5 años o 4 años, el lapso que les tocó, rodeados por la policía, con bocinazos y con luces. Entonces no fue fácil, por eso es que fue una proeza diplomática, no solamente fue una proeza jurídica. Entonces fue muy fuerte. Ustedes los colombianos no se imaginan lo fuerte que es y qué profundamente grabado está esto de Ayer Latorre en nuestro recuerdo, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Eso no se va a borrar tan fácilmente. La víspera de ese día, ya estaba asustado. A mí me nombraron un asesor, un embajador. Y me decía
bueno, ¿qué vamos a hacer? Aya se nos va a asustar. Cuando le digamos que lo vamos a entregar, se va a aterrar, porque sabe que se lo llevan y le sacan los ojos. Y hablamos con él y le dijimos, mire, todo depende de que usted sea valeroso y no ponga resistencia. Cumpla, Colombia lo está protegiendo a usted dentro y fuera de la embajada y afuera también. Le doy mi palabra. Digo, está muy bien, está muy bien. Entonces se combinó el día y nombraron 2 embajadores latinos y 2 de otra clase. Y entre los 4 acordaron la salida. Hicieron una especie de comedia. Un desfile de automóviles venía desde lejos, manejando muy despacio, hasta que casi se paraba frente a la embajada. Y cuando salió frente a la embajada, le digo, ya, corra, doctor. Le pusimos $5,000, entró el bolsillo, corra. Y llegó hasta la puerta y se nos devuelve desde allá. Ay, mencioné antes los dólares, se le había olvidado el saco con su dólar. Primero tenía por Colombia respeto inmenso y decía siempre, acuérdense que Colombia, gobiernos liberales, gobiernos conservadores e inclusive una dictadura militar defendieron el derecho sagrado del asilo. Colombia lo creó para toda América Latina. Aya de la Torre sale rumbo a México y luego se instala en Europa, donde vive hasta su regreso a Perú para lanzarse como candidato presidencial en 1962. Comicios en los que sale vencedor, pero los militares dan un golpe y declaran nulas las elecciones. Aya de la Torre nunca gobernó al Perú. Sin embargo, su figura, pensamiento y obra continúan presentes en la vida peruana de hoy. Muere a los 84 años en Lima, luego de presidir la Asamblea Constituyente de 1979. Y hay que luchar por los sueños, porque también los que viven largo, y este testimonio lo puedo dar yo, sabemos que a veces los que se consideraron sueños se convierten en realidad.